La conferencia El Discipulado en la Iglesia es presentada por Pasión por su Palabra, 9 Marcas, Lifeway, Universidad Cristiana de las Américas y Ministerios Genezaret. El Señor les bendiga ricamente a todos. Una vez más tenemos la oportunidad de ir a su palabra y reflexionar en torno a ella. Es de mucha inspiración y motivación encontrar hombres que todavía aman la palabra de Dios. Yo una vez estuve en una iglesia donde el tiempo de alabanzas duró 1 hora y 47 minutos. No solamente duró 1 hora y 47 minutos, sino que fue de pie. El humo me salía por los zapatos. Entonces, de vez en cuando me sentaba para tomar un descanso y quien dirigía la alabanza decía: los verdaderos adoradores adoran de pie. Y me venía y me ponía de pie otra vez. Y parece ser que él estaba más concentrado en mí, que me ponía de pie, que en el Señor. Por fin terminó la alabanza, porque honestamente yo no sé si aquello era adoración, pero era un tiempo de alabanzas. Y me puse de pie, comencé a predicar, y cuando iba por 21 minutos, las personas comenzaron a pararse y a irse, pero masivamente, porque son de esas congregaciones donde la alabanza, lo que supuestamente ellos tienen que decirle a Dios, es más importante que lo que Dios tiene que decirle a ellos. Y cuando iban por 24 minutos, yo dije: en el nombre de Jesús, amén, espérenme que yo me voy también. Y me fui. Y terminé, porque yo le predico a personas. Y si no hay corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios, ¿qué yo hago ahí? Si Dios no está en ese lugar, ¿qué hago yo en ese lugar? Yo quiero estar donde Dios esté. ¿O a alguno de ustedes se le ocurriría irse de vacaciones a Sodoma y Gomorra? Si Dios no está allí, yo tampoco quiero estar. Entonces, anima mucho el hecho de que haya personas, hombres, un sábado en la mañana que es sagrado, donde algunos estamos muy relajados y otros están muy estresados porque han dejado el sermón para el sábado en la mañana. Yo preparo mis sermones los martes, como mucho jueves. Lo envío al departamento multimedia de la iglesia, ellos preparan el PowerPoint y todo, corrigen las notas y ya yo estoy relajado. Normalmente mis hijas y mi esposa se van al salón de belleza sábado en la mañana y yo sábado en la mañana entonces cocino, para bien o para mal de ellas, pero cocino. Entonces estoy bien relajado sábado en la mañana. Pero hay otra razón: la gente como que tiende a morirse o a enfermarse los fines de semana. No sé si aquí es igual, pero allá la gente: me voy a morir el sábado. Pastor, se murió fulano. Y entonces uno tiene que dejar el sermón para ir a atender asuntos funerarios, y le da sábado en la tarde, sábado 7 de la noche, sin haber preparado el sermón. Hermano, mire, pocas veces me ha sucedido, pero no se lo deseo a nadie. Bruce Mawini habla en Predicando con Frescura sobre la curva de la atención que va creciendo a medida que se acerca el momento de la exposición. Pero si esa exposición sábado en la noche no está preparada, esa curva se sale de control. Solamente quiero tener la atención necesaria
que es la tensión que tengo ahora de prepararme y presentarme delante de hombres de Dios que no solamente me están escuchando, sino que también me están juzgando. Así que Dios le bendiga por eso también. Yo quiero hablarle de que el principio del discipulado, como nosotros lo conocemos, no es un invento del Nuevo Testamento. Jesús llega en un tiempo y en el espacio, en una cultura determinada, donde se daban una serie de dinámicas que él simplemente se montó en ellas. Obviamente orquestada por Dios desde la eternidad pasada. Cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, también aplica a los que anduvieron en ellas en los días de Jesús, no solamente en los días de nosotros. Por lo tanto, aquí hay una gran enseñanza que nosotros vamos a ir desenvolviendo en la medida que voy compartiendo con ustedes estas raíces judaicas del discipulado cristiano. De hecho, la instrucción bíblica del Nuevo Testamento evoluciona de lo que son algunos principios rabínicos a lo que nosotros conocemos hoy en día como discipulado y practicamos. Lo cual nos dice que debemos prestar mucha atención a esto por algunas razones prácticas que le voy a comentar. Primero, cuando nosotros vamos a las Escrituras, ya hablo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay, por la gracia común de nuestro Señor, elementos culturales que son útiles. No vamos a caer en un fundamentalismo que todo lo de la cultura nosotros lo vamos a desechar. Hay elementos culturales que dentro de la gracia común Dios lo ha preservado para que nosotros podamos utilizarlo. Vamos a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 1 nos habla de esos jóvenes que fueron raptados o traídos desde Jerusalén hasta Babilonia. Y dice en Daniel capítulo 1 versículo 4, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, inteligente, lo que indica que a mí no me hubieran escogido. Entonces lo llevan de la nobleza hasta Babilonia. Nos dice el versículo 6 los nombres de esos muchachos. Pero algo que llama la atención, tanto en el versículo 4 como en el versículo 6, es que ellos iban a ser entrenados en toda ciencia y lengua de los caldeos. O sea, todo lo que era la cultura caldea, ellos iban a ser sometidos a una inmersión de esa cultura para poder servir con optimidad en la corte real. Dice el texto que esos muchachos, y nos dicen los nombres hebreos de ellos, eran Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Y a ellos se le cambiaron los nombres por Beltasar, Cedrat, Mesad y Abednego. Pero lo que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención de ese texto, de ese versículo 6, es entre ellos. Quiere decir que había más jóvenes. Lo que sugiere el texto es que ellos hicieron la diferencia con relación a los demás. Por lo que dice el versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Lo que nosotros vemos aquí no es simplemente la figura histórica de Nabucodonosor. Yo le llamo a esto el sistema babilónico. Es un sistema que ha perdurado y va a perdurar hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque en un futuro nosotros nos vamos a enfrentar a la gran Babilonia. Pero no está hablando de Babilonia en el sentido geopolítico, sino como sistema. Ese sistema babilónico siempre ha existido y va a culminar
cuando caiga el telón de la historia. Ahora bien, aquí nosotros vemos que estos muchachos no se resisten a todo lo de la cultura, sino a lo que era nocivo de la cultura. Por eso nosotros enviamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a las universidades. Por eso nosotros estudiamos en las universidades. Por eso nosotros consumimos bienes y servicios de la cultura. Porque entendemos que no todo lo de la cultura, por la gracia común de nuestro Señor, es malo. Cuando Cristo llega a este mundo, hay elementos culturales en los cuales Jesucristo se monta. Por ejemplo, he oído a predicadores decir, no, porque en la didáctica de Jesús, Él fue que inventó las parábolas. No es cierto, las parábolas ya se usaban como recurso didáctico en los días de Cristo. Y un buen referente para un estudio más profundo de las parábolas son los estudios que ha hecho Joaquín Jeremiah acerca de las parábolas, o Kenneth Bailey en las parábolas de Lucas. Jesús no inventa las parábolas, como Jesús no inventa el discipulado. Ya en los días de Cristo estaba establecido el discipulado. Había escuelas rabínicas, había sinagoga y había salones de estudio que se llamaban Bet Midrash. Las sinagogas es incierto el origen de ellas, pero los eruditos apuntan a la época del exilio. A la ausencia del templo necesitaban un lugar para estudiar las escrituras. Los fariseos y toda esa camándula del oficialismo religioso judío surge probablemente en el período intertestamentario como medida de resistencia para prestar sus servicios y preservar la pureza del judaísmo. Entonces, sinagoga y fariseos y esa fraternidad de los escribas, que es mucho anterior a ellos, pues se unen para crear los conceptos de sinagogas que Cristo encuentra. Las Bet Midrash eran salones de estudio que todavía existen, donde simplemente se estudia las escrituras, pero no era un centro de adoración propiamente dicho, como podían serlos en algunos casos las sinagogas. Jesús creció como un Galileo. Y son cosas que nosotros debemos de entender. Hay un Jesús histórico que por el énfasis que los liberales han puesto en ese Jesús histórico, nosotros nos resistimos a analizarlo. Pero Jesús creció como un Galileo, aunque nació en el sur, en Belén de Judea, creció como un Galileo. ¿Cómo era que le decían a Jesús? Jesús de Nazaret. Nazaret se encuentra en la parte sur de la región de Galilea. Y fue en esa región de Galilea donde Jesús duró más tiempo. Es recurrente ver por lo menos 5 menciones en los evangelios y Jesús recorría las regiones de Galilea. Para los días de Cristo, el mar de Galilea tenía aproximadamente 80 puertos comerciales, algo sumamente asombroso. Y era donde había la mayor concentración de personas, y es específicamente en la ciudad de Cafarnaúm donde Jesús hace su centro de operaciones. Y estaba ministrando constantemente a estas personas. Cuando nosotros examinamos un poco más de cerca la historia hebrea, nos vamos a dar cuenta que los judíos, principalmente los del sur, los de la región de Judea, discriminaban a los judíos de Galilea. Lo consideraban gente no muy académica, aunque sí los judíos de Galilea eran muy estudiosos de las escrituras, pero aún así tenían resistencia para poder aceptarlos como profetas, como personas de autoridad en la palabra de Dios. Y podemos encontrar algunos textos bíblicos donde se evidencia ese prejuicio. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 44 al 46. Felipe, que era de Betsaida, que era la ciudad de Andrés y de Simón, va a decirle las noticias de que él ha encontrado al Mesías. Y va y se le acerca a Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías, de quien hablan los profetas.
¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? ¿Algunos de ustedes recuerdan? Y de Nazaret puede salir algún profeta bueno. Recuerden, Nazaret está en la parte sur de Galilea. Galilea es la región y Nazaret pertenece a esa región. En otras palabras, le está diciendo, ¿y hay algún Galileo que pueda ser profeta? Luego, en Juan capítulo 7, cuando nosotros vemos que los oficialistas de la religión judía envían alguaciles para que vayan a arrestar al Señor Jesucristo, los alguaciles oyen a Cristo y cuando regresan a los fariseos llegan perplejos y los alguaciles le dicen a aquellos religiosos judíos, nunca hemos escuchado a hombre alguno hablar como él habló. Ellos protestan. Entonces interviene Nicodemo en los versículos 50 al 52 de ese capítulo 7. Le dice, ¿y podemos juzgar a alguien sin haberlo procesado, como dice nuestra ley? ¿Y qué le respondieron ellos? Ellos le respondieron, ¿y cuándo tú has visto que de Galilea se ha levantado profeta? Ven el prejuicio que hay hacia esa región de Galilea. Jesús creció allí. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículo 7, ya estamos en el día de Pentecostés y los discípulos, esos 120 en su mayoría que están allí, que están hablando en otras lenguas, en otros idiomas, el resto de los que estaba de visita en aquel lugar por celebrar la fiesta de Pentecostés, dijeron algo. Dijeron, y no son estos galileos los que están hablando en otras lenguas, en otros idiomas, estos tan brutos que son, ¿cómo puede ser que hablen en otros idiomas? Había un prejuicio generalizado en contra de ellos. Y esto es importante porque debemos hacernos la pregunta, ¿por qué? Flavio Josefo, el historiador judío, dice que fueron los galileos, los celosos de la ley, los que prestaron mayor resistencia, provocando la revuelta del año 70, cuando Tito Flavio y sus tropas destruyeron la ciudad de Jerusalén. Fueron los galileos, el celo por la ley, pero había cierta resistencia a aceptarlos. ¿Por qué? Probablemente una pista de esto se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 15, donde el escritor Mateo está hablando precisamente de Galilea, tierra de Zabulón, camino del mar, Galilea de los gentiles. En la antigüedad había 3 caminos para comunicar el sur con el norte, es decir, de Judea a Galilea, por poner 2 zonas. Camino del mar, camino de la montaña y el camino real. Camino del mar eran aquellos que transitaban por ahí porque iban a negociar con todas las personas que venían y traían sus comestibles. Y los galileos estaban muy expuestos a los gentiles. Algunos señalan que probablemente por esta relación de los galileos con los gentiles eran que los demás ultras ortodoxos del sur lo despreciaban. Lo cierto es que la mayoría de los discípulos del Señor eran galileos. Por eso es que dice en ese versículo 7, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, no son todos estos galileos que están hablando en otros idiomas. Precisamente es con esa gente que Jesús trabaja. El pueblo galileo era un pueblo muy erudito. Para esa época del primer siglo, de los eruditos más connotados eran de Galilea, aunque solamente se mencionan a los rabinos de la escuela de Hillel, pero había otros muy connotados. El rabí Akiva y Yosef Hageli eran galileos y de muy buena reputación. Lo cierto es
que cuando nosotros vamos al ministerio de Cristo, vemos que Cristo se monta en un recurso que estaba establecido en la cultura y nos modela y lo vive para que nosotros podamos replicarlo. Y eso vemos cómo está en el corazón de Dios todo esto, porque tanto aquellos que no conocían a Dios, bueno, y en el ambiente de esos siglos, lo que permeaba como educación era precisamente la Torá, el Talmud, la Mishnah. Y por lo tanto ellos tenían que observar como buenos judíos todos estos procedimientos, que era parte de la vida de ellos. No se podía pensar en un buen judío aparte de la observación de la ley. La Mishnah nos habla del proceso en que se formaba un judío. A los 5 años ya era apto para enseñarle las escrituras. Eso comenzaba con la Shema hebrea, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, y los extendemos hasta el versículo 9 en la manera en cómo se enseñaba la Shema. Dice la Mishnah que a los 10 años comenzaban a hacer interpretaciones de la Torá. A los 13 años ya estaban listos para exigirle que cumplieran los mandamientos. A los 15 años tenía que hacer interpretaciones rabínicas, es decir, a partir del Talmud. A los 18 años estaba preparado para casarse. A los 20 años para ejercer un oficio, vivir de su vocación. Y a los 30 años ya era que comenzaba a tener autoridad para enseñar la Torá, el Talmud o la Mishnah. Esto describe claramente un paralelo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Creció en sabiduría cuando era niño, Lucas capítulo 2, versículo 52. Y que alcanzó el cumplimiento de los mandamientos según la Mishnah cuando lo vemos discutiendo con los maestros de la ley, tenía 12 años. En Lucas 2, 41. Aprendió un oficio, como dice Mateo 13, 55 y Marcos 6, 3. Y pasó tiempo con Juan el Bautista, dedicado a aprender, como nosotros lo vemos en Lucas 3, 21 y Juan 3, 22 al 26. Y, sorprendentemente, no deja de maravillarme, comienza su ministerio exactamente a los 30 años, como nos dice Lucas capítulo 3, versículo 23. O sea, todos reconocían a Jesús como un rabino. Tanto aquellos que eran hostiles a Cristo como los que eran amigables a Él. Y encontramos una serie de textos que nos confirman eso. Sus discípulos le decían rabino, maestro. La palabra rabino no solamente significa maestro, significa sabio. Era una persona que enseñaba e instruía a otros. Y lo vamos a ver de qué manera lo hacía, porque Cristo lo hizo y nos lo modeló. Y para nosotros entonces eso no es una opción. Por eso nos lo da como mandato en la gran comisión. Y haced discípulos de todas las naciones. Hasta que nosotros no entendamos que el discipulado es un imperativo, que el discipulado es el fundamento más olvidado de la iglesia, nosotros no vamos a ver cómo de una generación a otra los principios eternos del Evangelio van a ser traspasados. Como dice Greg Gilbert, una primera generación recibe el Evangelio, una segunda lo asume, la tercera lo distorsiona y la cuarta lo abandona. ¿Por qué? Porque no hay un discipulado comenzando desde el hogar. Nosotros somos los sacerdotes de nuestras casas. Nosotros somos los líderes espirituales de nuestros hogares. Y allí comienza el discipulado. De dos maneras. También de una manera formal, nos reunimos, nos sentamos
y estudiamos la palabra de las distintas formas que nosotros podamos hacerla. Yo no sé cuántas permutaciones, y ya se me están acabando las opciones, yo he tenido que recurrir para hacer el devocional en mi casa. Si yo no tomo la iniciativa de hacer el devocional, en la mayoría de los casos no se hace. Una de las cosas que yo hice en mi familia es hacer un sorteo. Allí somos cuatro nombres, una tómbola, mete la mano ahí, el nombre que salió le toca preparar el devocional y hacer todo. Alicia. Ay, pero a mí me salió ayer. Bueno, este es el Urín y el Tumín de hoy en día. A usted le toca otra vez. Y bueno, volvemos al otro día. Mira, Alicia, como a ti te salió ayer, mete la mano tú y saca. Y cree en la soberanía de Dios. Ay, me salió a mí otra vez. Pues a usted le toca. Y es divertido. Pero simplemente le digo, de todas las cosas que uno tiene que emplearse, ¿a qué hora? Bueno, mis hermanos, no sé, los horarios varían, las ocupaciones, el tiempo conspira. Aprendí del doctor Henry Blackaby que él hacía el devocional en el momento propicio. ¿Cuál es? Estamos todos juntos aquí, ahora hacemos el devocional. ¿Por qué? Porque los horarios de las escuelas, la universidad, los trabajos, entonces a veces hace difícil establecer algo que tenga que ser una camisa de fuerza para cumplir con eso y ya. Simplemente porque ahora es. Así pasa también con el aniversario de boda mío. Gracias al Señor, Susana y yo somos flexibles. Hay matrimonios que si el día de aniversario cayó el día 5, pase lo que pase, aunque haya cuarentena, aunque haya pandemia, ese día tiene que celebrar. Entonces, se celebra y yo lo respeto, pero yo celebro cuando se puede. No podemos celebrarlo hoy porque tú tienes situaciones, yo tengo otras. Vamos entonces a buscar un día donde verdaderamente lo disfrutemos. Entonces, con el discipulado, hay ese discipulado informal donde nosotros aprovechamos cualquier circunstancia para modelar el Evangelio. Y Cristo es reconocido como un maestro. Sus discípulos le decían maestro. Simplemente voy a estar dando la cita para que ustedes tomen notas y sigo. Lucas 7:40. Los abogados de la época le decían a Jesús maestro. Mateo 22, 35 y 36. No voy a leer la cita para avanzar. La gente común le decían maestro, maestro, por donde Jesús pasaba. Lucas 12:3. Los ricos de la época le decían a Jesús maestro. Mateo 19:16. Los fariseos, que eran adversos y hostiles a Jesús, le decían maestro. Lucas 19:39. Y hasta los liberales teológicos como los saduceos le decían a Jesús maestro, como lo vemos en Lucas 20, 27 y 28. Todos reconocían a Jesús como un maestro. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque Él modeló la vida de ser un maestro. Jesús nos modela a nosotros, les modeló a ellos y nosotros lo único que tenemos que hacer es simplemente imitarlo. Pero voy a dar 3 ejemplos que son contundentes. Primero, Esdras capítulo 7, verso 10, que nos dice que Esdras dedicó toda su vida a estudiar la ley de Dios, a aplicarla a su vida y a enseñar sus preceptos a todos sus hermanos. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, se asombraban de su doctrina. Está hablando ahí de la reacción de la gente cuando Jesús terminó el sermón de la montaña, que en la versión de Mateo comprende los capítulos 5, 6 y 7. Y dice Mateo capítulo 5, verso 1, que viendo la multitud
subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. La postura que un maestro asumía cuando enseñaba en este mundo greco-romano era sentado. Y en esa silla en la que se sentaba era una silla de piedra que se llamaba cátedra. De ahí viene el nombre catedrático, el que enseña en una universidad, por la silla que se llamaba cátedra. Entonces Jesús se sienta en la cátedra, en aquella silla de piedra, y comienza a enseñarle a una población mixta. Por un lado, sus discípulos, y por el otro lado, la multitud en sentido general. Cuando Cristo termina el sermón de la montaña, hace una parábola, que es importante que nosotros también podamos asimilar eso. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que construyó sus casas sobre la roca, y vinieron vientos y tempestades y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y vinieron vientos y tempestades y fue grande su ruina. Y ahí termina Cristo. ¿Por qué Cristo hace esa aclaración? Porque Él sabe que Él tiene dos clases de personas: sus discípulos y la multitud en general. Pero eso tiene un significado mayor que le voy a decir en breve. Lo cierto es que la reacción de ellos es, y se asombraban de su doctrina, de su conocimiento, porque habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hacer la comparación fue inevitable, había un contraste marcado. Esa fue la reacción de los alguaciles, que son obedientes al oficialismo religioso judío, pero quedaron absortos, prendidos, perplejos, desarmados de todo argumento hostil al oír a Cristo hablar. Es que cuando Cristo hablaba, la gente abría sus sentidos. Podían quedarse 3 días en el desierto, olvidándose de sus agendas, sin necesidad de querer volver a sus casas, de que se le acabaran los alimentos, sin importarle eso, simplemente porque Cristo hablaba. Pero lo que Cristo hablaba estaba endosado por su autoridad, su exousia, esa autoridad, esa delegación que Dios hacía y que Él la honraba. Cuando nosotros vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado. ¿Y qué es un obrero aprobado? 2 características: que no tiene nada de qué avergonzarse, testimonio personal, y que traza bien la palabra de verdad, sus capacidades. Ahí vemos entonces esa tripartita referencia: Esdras 7:10, Mateo 7:28 y 29 y 2 Timoteo 2:15. Toda persona que se constituye en maestro, que es llamado a ser maestro, entonces estudia la palabra, la aplica para vivirla. No es simplemente acumular conocimiento, tener información. La palabra de Dios lo transforma. La palabra de Dios es viva y eficaz y rompe todo argumento contrario a ella y nos lleva a ser reflejos y espejos de Cristo aquí en la tierra. El que está lleno de la palabra de Dios no tiene por qué esforzarse en demostrarle a los demás lo que es de Él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que está cerca de Dios se conoce. El que está cerca de Dios, si por si acaso en algún momento puede que dañe la imagen de Dios, Dios lo protege. Yo he hecho esta historia en otras ocasiones, a lo mejor ustedes
¿La han escuchado algunos? Yo estaba en un supermercado porque mi esposa me llama, me dice, mira, hace falta tal cosa. Si tú quieres que yo te prepare eso, entonces trae aquello. Fíjense cómo es un soborno. Y yo como hombre obediente y sumiso, me paro en el supermercado. Pero es un supermercado que no estoy familiarizado con él y estoy buscando algo. Y en el mismo pasillo por donde yo vengo, viene una mujer de esas que son emisarias de Lucifer. Y siendo hombres que pasan por el lado, la cabeza le da más vuelta que el exorcista. Y entonces, mientras yo voy viendo en las góndolas los productos, ya yo sé que estoy cerca de lo que estoy buscando, porque lo ponen por sesiones, ¿verdad? Y ya yo sé que estoy cerca, yo sé que si sigo lo voy a encontrar, pero mientras más sigo voy sintiendo el calor del infierno. Pero hace muchos años yo le dije al Señor que guardara mis ojos, porque nosotros los hombres nos seducimos por la vista. No me miren como que yo, no, usted también. Nosotros los hombres nos seducimos por lo que vemos y las mujeres se seducen sabiendo que le están viendo. Nos estimulamos por lo que vemos. Así es, esa es la realidad y tenemos que pedirle al Señor que podamos ser puros en nuestros pensamientos. Y yo sigo buscando, pero a medida que voy caminando, ya los sudores es una avalancha que está saliendo de mi frente. Y además siento ese fuegazo que me pasa por el lado. Yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo, Legión, porque somos muchos. Por fin, agarro lo que estaba buscando y me voy de ahí. Como 30 segundos después, recibo una llamada a mi celular. Pastor, ¿cómo está usted? Digo yo, bien. Pastor, ¿usted es un hombre de Dios? Gloria a Dios, sí. Pastor, yo estoy aquí en el supermercado, en la segunda planta. Y yo, ay, no me diga. Y me dice lo siguiente. Yo lo estoy viendo desde hace rato. Pero cuando vi la mujer, yo dije, déjame ver si el pastor es un hombre de Dios, de verdad. Oye, qué condenado, ¿eh? Ese hermano no se convirtió en nuestro ministerio. Viene de una iglesia donde el pastor tuvo que renunciar por un lío de faldas. Fue acusado y probado su infidelidad a su esposa. Y el mundo oscuro de la pornografía en el que estaba inmerso. Él va a nuestra iglesia, tiene una entrevista conmigo y él dice, yo estoy buscando una iglesia donde haya una predicación, donde los que la predican la vivan. Han pasado 24 o 25 años de eso y ese hermano todavía está en nuestra iglesia, por la gracia de Dios. La autoridad no tiene que ser demandada, simplemente es reconocida por el buen testimonio. Cuando estamos hablando de discipulado, lo primero que tenemos que hablar es del maestro, es de quien discipula. Por eso cuando vemos todo lo que la Mishnah decía,
que debía de ser un buen judío, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él creció en un ambiente donde las personas a las cuales Él iba a ministrar tenían que verlo a Él como un modelo. A veces pasamos por alto ese aspecto cultural al cual Cristo se sometió. Si nosotros vamos a hablar de discipulado, tenemos que hablar primero de quiénes son los que van a ejercer como maestro. Santiago, capítulo 3, que nosotros se lo aplicamos a todos los hermanos chismosos de la iglesia. Pero note cómo comienza Santiago, capítulo 3. No hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque el que ocupa una posición de autoridad tiene que modelarla para que los demás puedan reconocer que viene de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Nicodemo a Jesucristo en Juan capítulo 3 desde el versículo 1 en adelante? Sabemos que viene de Dios, y está hablando de enemigos de Cristo. O como los 110 sátrapas en contra de Daniel, que se juntaron para ver si encontraban algo en contra de él y no lo hallaron. Estamos hablando de la oposición, de los enemigos, de los que son hostiles, buscando cosas para tener motivo de acusarle y aún así no pudieron. Finalmente a Cristo lo enjuician en un juicio de facto, ilegal, con testigos falsos. ¿Por qué? Porque no había manera de cómo juzgar a Cristo y condenarlos. Mis hermanos, Jesús encaja perfectamente con la descripción de un rabino del primer siglo, incluso con los rabinos más avanzados de su época. Cuando estudiamos la historia de las escuelas rabínicas, encontramos que hay dos tipos de rabinos. El rabino que permanecía en una localidad y que enseñaba tanto en la sinagoga, lo que era la Torá, la Misná, el Talmud, o que también enseñaban en las escuelas o en las casas de estudio, que ya le he dicho antes, que se llamaba Bet Midrash, o salón de estudio en hebreo. Entonces, estos eran los rabinos que estaban fijos. Pero los rabinos más avanzados eran los rabinos itinerantes, los que iban de una localidad a otra. Y cuando esos rabinos llegaban a una localidad, allí había discípulos de él que lo estaban esperando, y allí había discípulos que querían que él los reclutara como discípulos. Dice la Escritura en Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3, confirmando eso, que Jesús viajó de un lugar a otro con sus discípulos, dependiendo solamente de la hospitalidad de quienes quisieran recibirlo. Eso es un acto de fe, porque el rabino quería demostrarle a sus discípulos que él vivía en pura dependencia de la soberanía de Dios. O sea, no era simplemente, ven que yo te voy a instruir, ven que yo te voy a modelar lo que es la vida rabínica. Estos rabinos itinerantes se reunían en hogares privados que la gente los recibía, y él consideraba si iba o no. Podía a veces ir a lugares sospechosos donde ningún rabino que se consideraba puro iba, como a la casa de Zaqueo. Era insostenible, inasimilable, inaceptable para esa clase ortodoxa judía que Jesús fuera a la casa de Zaqueo. Recuerden que una de las acusaciones que le hacían a Jesús es: tú eres amigo de pecadores y ¿qué? Y publicanos. Se hacía ese énfasis.
eran ladrones, abusaban de las personas. Entonces se les decía, pecadores, pero tú eres de una clase aparte especial. Hay una llama especial para ti en el infierno. Y había una clasificación de pecadores que se llamaba publicanos. Por eso ellos hacían esa separación. Entonces Jesús iba y se reunía a casas, iba a casas donde se reunía con personas, aún a casas que ningún judío ortodoxo fuera. Iba a casa de amigos como Marta, María y Lázaro. Iba a casa de alguien que, aunque era fariseo, no los recibía como merecía, pero aún así iba. Lucas capítulo 7, cuando va a la casa de Simón el fariseo. Y Jesús iba de aquí para allá. En los viajes, los rabinos visitaban sinagogas. Jesús visitó sinagogas, discutía en ella, como lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 23. Jesús se comportó como un rabino. Y aún los enemigos de Jesús lo reconocían como tal. Pero no era tanto que lo reconocían como rabino, era que reconocían la autoridad que Jesús tenía. El discipulado comienza por quien instruye, por quien vive el evangelio e invita a otros a que lo imiten. En la última parte, nosotros vamos a ver y vamos a hablar del discípulo. Pero en el tiempo que me queda, yo quiero decir que los rabinos utilizaban métodos similares a los que nosotros usamos para interpretar las Escrituras. Ellos citaban a los remés, como se dice en hebreo, a los antiguos maestros, a los maestros del pasado, a las citas, apelando al Talmud, a la Mishnah. Y vemos que Jesús constantemente hacía referencia a las Escrituras. Por eso es que el canon del Antiguo Testamento es relativamente fácil para nosotros asimilarlo, porque ya en los días de Cristo ya estaba completado este canon y Jesús citaba constantemente al Antiguo Testamento, siendo el libro de los Salmos el libro de cabecera de nuestro Señor Jesucristo, y es el libro que Jesús más cita. Mis hermanos, Jesús apeló como maestro a distintos métodos de enseñanzas a sus discípulos. Usó las parábolas, que son relatos de la vida diaria, mayormente imaginarios, para enseñar o para tratar un tema espiritual. Una nota, predicadores. Las parábolas no son una ilustración de un mensaje que Jesús quería decir. Como dice Kenneth Bailey, la parábola es el mensaje. Es un género. Nosotros, cuando estamos leyendo una parábola, lo que Cristo nos quiere decir en la parábola es el mensaje en sí, no para aclarar otro tema. La parábola, como dice Joaquín Jeremiah, es una pieza teatral dentro de otra pieza teatral. Es una narrativa dentro de otra narrativa mayor, pero que son independientes. Está la narrativa del pasaje y está la narrativa de la parábola, pero la narrativa de la parábola no es para aclarar nada. Ese es el mensaje en sí. Y Jesús apelaba mucho a las parábolas. Problemas que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros creemos que las historias son para los niños y que las conceptualizaciones complicadas para los adultos. Cristo no hizo eso. El 70% del contenido bíblico, ¿sabe qué género es? Narrativa histórica. Jeffrey Arthur, un autor, dice, y tenemos que respetar cada género, no solamente en la interpretación, en la exégesis, sino también en la divulgación. Cuando predicamos narrativa, entonces somos historiadores. Cuando predicamos de los salmos, entonces nos convertimos en cantores y poetas. Cuando hablamos de las epístolas de Pablo, entonces tenemos que depurar nuestra retórica.
Entonces, mis hermanos, Jesús le hacía historias a sus discípulos. Las historias no son para los niños. ¿Por qué Jesús usó tantas parábolas? ¿Por qué la mayoría del contenido bíblico es narrativa histórica? Porque estos libros circularon de manera oral y las historias no se olvidan. Si a nosotros nos vienen con fórmulas, es posible que se nos olvide de una vez. Pero si nos cuentan una historia, no se nos va a olvidar. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, elegidos al azar, ven y cuenta lo que me pasó en el supermercado, y lo van a contar. Porque lo vieron todo. ¿Por qué? Porque las historias no son palabras, son imágenes. Y las imágenes no se olvidan. Cuando nosotros estamos tratando con nuestros discípulos, nosotros vamos a ser, y en el devocional familiar, en ser auténticos, vivir para que nos vean, vivir para que nos observen. De hecho, y lo voy a hablar con mayor claridad cuando estemos en la última sesión, el discípulo tiene 3 metas que se le decía desde el principio. Tienes que oír, tienes que observar y tienes que imitar. Esos son los 3 pilares del discípulo. Oye, observa e imita. Por eso es que nosotros vemos con tanta frecuencia que Jesús dice, por ejemplo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tanto tiempo que yo estoy con vosotros y todavía no han aprendido. Pablo no tiene ningún temor para decir, por lo menos en 3 ocasiones, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tenemos que decir con toda autoridad, sabiendo que lo estamos haciendo bien, decirle a la gente que son nuestros discípulos, mira, imítame. Eso no es malo, si lo que nosotros estamos haciendo es bueno. Termino con una advertencia. Mateo capítulo 23. Ya Jesús está en la última semana de su ministerio. La próxima escala, la cruz. Los días grises del flagelium, de su pasión. Momentos donde el frío aliento de la muerte él puede sentirlo, donde sabía como Dios todo lo que le iba a pasar como ser humano, y eso no es fácil. El umbral de la muerte es peor que la muerte. Jesús como Dios sabe de cada latigazo, de cada gota de sangre, de cada espina clavada en su cráneo. Sabe de las maldiciones, de los que los iban a escupir, de la tortura, de la ignominia, de todo al detalle. Lo sabe Jesús. Ya, como diría Julio César, la suerte está echada. No hay nada que perder. Al contrario, hay mucho por ganar. Pero la contienda está en su momento más recio en esa última semana. Jesús, una vez más, convoca a multitudes y están los discípulos. Y le dice a las multitudes, recuerden que le hablé de la advertencia de la parábola de los 2 cimientos. Y que Jesús sabe que tiene 2 tipos de personas. También les dije que el discípulo tiene que oír, observar e imitar. Ahora, miren lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 23. A las multitudes, todo lo que ellos, hablando de los escribas y fariseos, ¿qué le dice a los escribas y fariseos? Generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, que atan cargas a las personas que ellos mismos no pueden llevar. Y le dice a la multitud, ellos, hablando del oficialismo religioso judío, se creen
que porque se sientan en la silla de Moisés en la cátedra, tienen autoridad. La autoridad no la da un púlpito. Así que no te preocupes por ocupar el púlpito. Ocupémonos por vivir el Evangelio. No nos preocupemos si no nos citan, si no somos famosos, si no tenemos iglesias grandes, si no tenemos muchos likes, muchos views y muchos seguidores en las redes sociales. Eso es basura comparado con la gloria de ser aceptado por Cristo y el conocimiento glorioso de nuestro Señor. Eso es lo que nos debe importar. Y a veces sufrimos más por eso que por deslumbrarnos por la gloria de Cristo. No sé si por retórica o porque se oye bien, pero se oyó bien. Una vez le preguntaron a Messi que cuál era su meta como el mejor jugador del mundo. Me sorprendió. Él dijo, yo no quiero ser el mejor jugador del mundo. Yo lo que quiero es que mi equipo gane. ¿Y qué se siente ser el número uno? Y dice, yo no quiero ser el número uno. Yo solo quiero ser una buena persona. En sus palabras, da lecciones de lo que es el orden de las prioridades correctas. Jesús le dice a esos que le están escuchando, todo lo que ellos le digan que hagan, háganlo, pero no imiten su conducta. ¿Qué confusión nosotros causamos cuando tenemos un buen discurso y malas acciones? Dwight L. Moody decía que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se puede escuchar. Cuando hablamos de discipulados, tenemos que comenzar a hablar de los que discipulan. ¿Por qué? Porque tal es el sacerdote, es el pueblo. Las iglesias son como sus pastores, aunque no lo creamos. Yo desde hace un tiempo tengo barba. Me dice una esposa, pastor, ¿y cuándo es que usted se va a afeitar? ¿Por qué? Ahora que el marido mío ahora se ha dejado la barba y a mí no me gustan con barba, él digo, bueno, hable con él, no conmigo. La gente nos imita porque el discípulo oye, observa e imita. Tengamos cuidado con el mensaje que nosotros estamos mandando. Que el Señor nos ayude. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, porque tú nos hablas por medio de ella. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. La conferencia El Discipulado en la Iglesia fue presentada por Pasión por su Palabra, 9 Marcas, Lifeway, Universidad Cristiana de las Américas y Ministerios Genezaret. Esperamos este tiempo haya sido de bendición para todos.